en las vastas llanuras del tiempo, donde el viento sopla entre ruinas olvidadas y el eco del pasado aún murmura en lenguas extintas, existen secretos que no se han perdido, solo han sido enterrados. Las civilizaciones antiguas no desaparecieron sin dejar rastro. Dejaron marcas imborrables en piedra, en papiros desgastados, en las alineaciones de las estrellas. Dejaron sabiduría para quienes tuvieran oídos para escuchar y ojos para ver más allá de lo evidente. El alma humana, eterna en su búsqueda de significado, ha viajado por milenios preguntando lo mismo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Hoy, en este viaje sonoro, abrirás un portal hacia el corazón espiritual de las culturas más antiguas de la humanidad, no desde la perspectiva del conquistador ni del académico, sino desde el espíritu del iniciado, aquel que busca en el silencio de las piedras no datos, sino verdades, la voz de los antiguos, Egipto y la sabiduría del Ka. Egipto no fue solo pirámides y faraones, fue un puente entre los mundos. Sus sacerdotes no eran simplemente sabios, eran guardianes de un conocimiento invisible, transmitido en símbolos y rituales. El Ka, el doble espiritual, era tan real como el cuerpo físico. Se enseñaba que cada ser humano portaba una chispa divina, una réplica energética de su esencia, que debía ser nutrida con virtud, silencio y verdad. El alma no moría. Viajaba a través de pruebas en el más allá, enfrentando sus acciones y pensamientos. El juicio del corazón, presidido por Osiris y la pluma de Maat, no era una alegoría, era una advertencia filosófica sobre la ley universal de causa y efecto. Los templos egipcios estaban alineados con las estrellas, no por superstición, sino porque comprendían que el cosmos y el alma estaban entrelazados. Lo que está arriba es como lo que está abajo, decían los textos herméticos, nacidos de allí. Antes de Egipto, Sumer ya contemplaba las estrellas y escribía en tablas de arcilla. En Ur, Eridu y Nippur nacieron los primeros mapas del alma. Para los sumerios, el alma tenía origen en los cielos, enviada a la tierra como parte de un ciclo cósmico. Su retorno dependía de vivir en armonía con las leyes del An, el dios supremo del cielo, y de mantener el equilibrio entre el espíritu, la tierra y la comunidad. Los zigurats no eran solo estructuras monumentales, eran escaleras simbólicas para ascender hacia la divinidad. Cada nivel representaba una fase de purificación del ser. Los himnos sumerios eran plegarias poéticas que vibraban con frecuencia sagrada. Cantados en rituales al amanecer, alineaban al individuo con las frecuencias del universo. Comprendían que el sonido tenía poder sobre la materia y la conciencia. Más allá de los ríos del Indo, en los salones de los rishis y los bosques sagrados, nació una visión radicalmente espiritual del universo. En la India védica, el alma, Atman, no era simplemente parte de la existencia, era la existencia misma. Se enseñaba que el mundo era maya, una ilusión que distrae al alma de su verdadero propósito, reconocer su unidad con el todo, Brahman. El karma no era castigo, sino una ley precisa de resonancia energética. Cada pensamiento, palabra y acción moldeaba el futuro como el alfarero da forma al barro. El sufrimiento era un maestro, no un castigo. Los Upanishads, textos de sabiduría interna, no proponían dogmas, invitaban al silencio, a la contemplación, a mirar hacia adentro con la misma intensidad con la que el hombre antiguo miraba las estrellas. En la antigua China, los sabios hablaban poco, pero cuando lo hacían, cada palabra era un río que fluía hacia la armonía. El Tao, ese principio indefinible, era el ritmo eterno del universo. Lao Tse decía que el sabio fluye como el agua, sin oponerse a la vida, sin forzar los momentos.
El yin y el yang eran mucho más que opuestos. Eran la danza necesaria para el equilibrio. Ninguna noche está exenta del germen del amanecer. Ninguna alegría es permanente. La aceptación del cambio era la mayor sabiduría. Los textos como el Tao Te Ching o el I Ching no daban respuestas, daban caminos. Permitían al alma encontrar su lugar en la gran red invisible que une a todos los seres. Cuando Grecia floreció, no lo hizo solo en teatro y política, sino en la alquimia del pensamiento. Pitágoras, Platón y los estoicos eran más que filósofos. Eran místicos en búsqueda de lo eterno. Para Pitágoras, el universo era número y vibración. Cada estrella, cada átomo, tenía su tono. Escuchar esa música significaba comprender el orden divino del cosmos. Platón hablaba de las ideas como realidades eternas, más verdaderas que el mundo visible. Su alegoría de la caverna es una metáfora del despertar espiritual. Salir de la sombra de la ilusión para ver la luz del verdadero conocimiento. Los estoicos, por su parte, cultivaban el alma como un jardín interior. No se resistían a lo que no podían controlar. Practicaban el arte de vivir con virtud, con propósito, con serenidad. En las profundidades de la sabiduría ancestral, las antiguas civilizaciones no veían la existencia humana como una secuencia de eventos caóticos, sino como un entramado de conexiones espirituales y cósmicas que daban sentido a cada instante de la vida. Para ellas, el ser humano no era una casualidad, sino una chispa divina atrapada en la materia, un viajero eterno en busca de su origen perdido. La civilización egipcia, por ejemplo, construyó su cultura entera sobre una cosmovisión espiritual que unía el cielo y la tierra. Sus templos eran más que monumentos, eran portales que alineaban las energías celestes con la conciencia del iniciado. El templo de Karnak, con su alineación solar precisa y sus jeroglíficos sagrados, hablaba de un conocimiento profundo sobre la energía del alma, sobre el viaje del Ka y del Ba, aspectos esenciales del ser que solo podían integrarse mediante la práctica ritual y la contemplación silenciosa. Los sacerdotes egipcios no eran solo guías religiosos, eran guardianes de un conocimiento que trascendía la materia. Conocían los ciclos del universo, las correspondencias entre el cuerpo humano y las estrellas, y como ciertos sonidos, entonados con devoción, podían alterar el estado vibracional del espíritu. Ellos sabían que el alma debía ser preparada en vida para el más allá, y que esta preparación requería pureza, sabiduría y alineación con el Ma'at, el principio cósmico del orden universal. Mientras tanto, en las tierras de Mesopotamia, los sabios sumerios y acadios hablaban del alma como algo dado por los dioses. Los textos cuneiformes hallados en tablillas de arcilla relatan visiones del más allá, del inframundo y de los pactos espirituales entre hombres y divinidades. El famoso descenso de Inanna no era solo un mito, era una alegoría del viaje del alma hacia la oscuridad interna y su retorno transfigurada, más sabia, más completa. Estos pueblos antiguos entendían que la muerte no era un final, sino una transformación, y en cada rito funerario, en cada oración inscrita en piedra, quedaba impresa su certeza de que el alma proseguía, no en el olvido, sino en un plano más sutil, más real. El cuerpo era la envoltura, el alma, el propósito. En Grecia, los misterios órficos y eleusinos dieron continuidad a esta comprensión profunda. Aquellos iniciados en los misterios no temían la muerte, porque habían sido testigos simbólicos de su propia disolución y renacimiento. Las enseñanzas de Pitágoras, influenciado por los egipcios y los sabios del este, hablaban de la transmigración del alma,
de su evolución a través de muchas vidas. La música para él no era entretenimiento, sino una herramienta sagrada para armonizar el alma con las proporciones del universo. En este segundo tramo del camino, comprendemos que todas estas civilizaciones, aunque separadas por miles de kilómetros y siglos, compartían un mismo latido espiritual. Entendían que el alma humana era el espejo de un orden superior y que solo a través del conocimiento interior, de la disciplina y la contemplación, podía el ser humano encontrar su verdadero lugar en el cosmos. Ellos sabían que la verdad no se enseñaba, se despertaba, que el conocimiento espiritual no se transmite con palabras vacías, sino con símbolos vivos, con experiencias profundas, con rituales que abren las puertas del alma. ¿Dónde quedó todo ese conocimiento? Fue enterrado junto con sus templos y bibliotecas, o sobrevive aún, escondido en los rincones silenciosos de quienes buscan. La sabiduría no ha muerto, solo espera ser redescubierta. En los altos valles y las mesetas del altiplano andino, otra civilización alzaba sus ojos hacia las estrellas. Los incas. Para ellos, el cosmos no era una idea abstracta, sino un tejido viviente en el que todo estaba interconectado. La tierra, a la que llamaban Pachamama, era sagrada. El sol, Inti, era un padre radiante. La luna, Mamaquilla, una madre protectora. La espiritualidad andina era una danza constante entre fuerzas complementarias, un equilibrio dinámico entre el dar y el recibir. Los caminos del Capac Ñan, red vial sagrada del Tahuantinsuyo, no eran solo rutas de comercio y comunicación, sino arterias energéticas que conectaban santuarios, montañas sagradas y centros ceremoniales. El peregrino que caminaba por ellos no era simplemente un viajero, sino un ser en proceso de transformación espiritual. Cada paso era un acto de reverencia, cada ofrenda, un diálogo con el universo. Los amautas, sabios incas, entendían que la vida debía vivirse en Aini, el principio de reciprocidad cósmica. Este principio no solo regulaba las relaciones humanas, sino que extendía su influencia a la relación con la naturaleza y los espíritus. El que daba sin esperar recibir, recibía multiplicado. El que vivía en armonía, vibraba con la música del universo. Más al norte, en las selvas profundas de Mesoamérica, los mayas tejían su propia red de conocimiento espiritual. Su calendario sagrado, el Tzolk'in, no era solo una herramienta para medir el tiempo, sino un mapa del alma. Cada día estaba regido por energías específicas y los nacimientos eran leídos como señales del destino individual. Los sacerdotes mayas, guardianes del tiempo, observaban las estrellas no por superstición, sino para alinear el corazón humano con los ritmos del cosmos. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, revela una cosmogonía rica en simbolismo espiritual. Nos habla de héroes gemelos que descienden al inframundo para enfrentar la oscuridad, para morir y renacer. Como todas las grandes narrativas míticas, este relato no solo describe el origen del mundo, sino también el camino interior que debe recorrer todo buscador, enfrentar sus propias sombras, descender a sus propios abismos y retornar con la luz del entendimiento. En estas tradiciones, la vida era una escuela sagrada y cada desafío una oportunidad para despertar. El sufrimiento no era un castigo, sino una iniciación. El silencio no era vacío, sino revelación. Los antiguos sabían que solo quien se purifica, quien escucha con el alma, puede comprender los susurros de lo invisible. Por eso, sus ciudades no eran solo habitáculos materiales, sino espacios diseñados según principios sagrados. Las pirámides mayas, como las de Palenque o Tikal,
estaban alineadas con eventos astronómicos, eran herramientas de conexión entre el cielo y la tierra. Quien ascendía por sus escalones no solo subía físicamente, sino espiritualmente. Cada nivel representaba una etapa en el despertar de la conciencia. Mientras tanto, en otras partes del mundo, como la antigua India o China, también florecían escuelas de sabiduría profunda. Pero aunque los símbolos, los dioses y las lenguas eran diferentes, el mensaje era el mismo. El alma humana es una chispa divina en viaje de retorno, y todo lo que vivimos, cada encuentro, cada pérdida, cada revelación, es parte de ese gran proceso de recordarnos quiénes somos realmente. La sabiduría no muere, cambia de forma, se oculta entre los pliegues del tiempo, entre los muros de piedra, entre los cantos olvidados y las palabras susurradas en lenguas antiguas, pero permanece, esperando al buscador sincero, al que no se conforma con lo que ve, al que siente que dentro de sí hay algo más profundo que aún no ha despertado. En el corazón del Nilo, donde el desierto abraza las orillas del gran río, la antigua civilización egipcia dejó un legado espiritual que ha sobrevivido milenios. No se trataba simplemente de monumentos o rituales fúnebres, sino de una cosmovisión que veía el alma como eterna y la vida como un tránsito hacia dimensiones superiores de existencia. Para los egipcios, cada ser humano era un microcosmos del universo. El cuerpo físico, el Ka, energía vital, el Ba, alma personal, y el Aktash, la forma espiritual eterna, eran aspectos que debían armonizarse. La muerte no era el fin, sino la gran prueba, el momento de revelación de la verdad, el juicio de Osiris, ante el cual el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat. Simbolizaba la búsqueda de una vida justa, medida no por logros externos, sino por la integridad del alma. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros de iniciación. Allí, los sacerdotes y sabios del antiguo Egipto estudiaban el arte de vivir y morir conscientemente. Dominaban los secretos de la respiración, el ritmo de las estrellas, las propiedades vibracionales de los nombres sagrados. Para ellos, todo en el universo tenía voz, y cada ser era parte de una melodía divina. En los textos herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto, el legendario maestro de sabiduría egipcia y griega, se revela una espiritualidad profundamente filosófica. Como es arriba, es abajo, enseñaba el Kybalión, sintetizando en pocas palabras uno de los principios más fundamentales del pensamiento esotérico. Lo que sucede en el alma humana refleja el orden cósmico. Lo que está oculto en los cielos se revela en lo profundo del corazón. Estos principios cruzaron mares y siglos, influenciando las corrientes del pensamiento gnóstico, las escuelas neoplatónicas y, más tarde, las tradiciones místicas medievales. Se hablaba del lenguaje de los pájaros, una forma de comunicación sagrada que solo los sabios podían comprender. Se decía que las verdaderas enseñanzas estaban codificadas en mitos, grabadas en piedras, ocultas en símbolos que solo se abren al buscador silencioso y humilde. Mucho más al este, en la antigua Mesopotamia, las tablillas de arcilla nos hablan de reyes sacerdotes, de los Anunnaki, de historias que parecen rozar los límites de la mitología y la posibilidad. El Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh no solo relatan hazañas heroicas, sino que plantean preguntas existenciales. ¿Qué significa ser mortal? ¿Puede el hombre alcanzar la inmortalidad del espíritu? Gilgamesh, tras perder a su amigo Enkidu, emprende un viaje para encontrar el secreto de la vida eterna. Se encuentra con sabios, con seres más allá del tiempo, y aunque no logra evitar su destino, regresa con una sabiduría más profunda, que la grandeza no está en vivir para siempre, sino en vivir con propósito.
en servir, en buscar la verdad más allá del miedo a morir. Esta enseñanza es universal. Aparece en los Vedas, donde se nos recuerda que el verdadero ser no nace ni muere. En el Tao Te Ching, donde se habla del retorno al origen como el supremo sentido del camino. En los evangelios apócrifos, donde Jesús enseña no solo con palabras, sino con silencios y actos de compasión radical. Todos estos textos antiguos, aunque distintos en forma, coinciden en esencia. El alma humana tiene una misión, una travesía, un despertar que no se logra acumulando conocimiento, sino viviéndolo, encarnándolo, haciendo del cuerpo un templo, de la mente un río claro y del corazón una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Hoy, muchos de estos textos están fragmentados, perdidos, enterrados en cuevas, dispersos en bibliotecas olvidadas. Pero su eco sigue vivo, nos llama, nos sacude desde los márgenes del tiempo, porque no fueron escritos solo para una época, sino para todos aquellos que, en cualquier siglo, sientan el llamado de lo eterno. En las antiguas civilizaciones de América, desde las culturas mayas hasta los incas, la comprensión del cosmos estaba profundamente conectada con la espiritualidad y el conocimiento esotérico. Los mayas, por ejemplo, dominaban los cielos. Su calendario, que parecía desafiar la comprensión moderna, era en realidad un instrumento sagrado para medir los ciclos cósmicos y los movimientos de los astros. El Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, nos relata la creación del mundo y los primeros seres humanos. No es solo un mito, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza del ser humano, la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, y el propósito que cada individuo tiene en su vida. En su cosmología, el hombre y la mujer son reflejos de los dioses, y su destino está interconectado con el flujo de las estrellas. Los mayas no solo entendían el cielo y el tiempo, también comprendían la importancia del equilibrio interior. Su arte y arquitectura, sus pirámides y templos, fueron diseñados con un propósito cósmico, para alinearse con las fuerzas del universo, para ser portadores de la energía cósmica. Cada espacio estaba consagrado, cada gesto ritual, cada sacrificio, tenía un significado que trascendía la simple materialidad. A la par, los aztecas, una civilización que emergió más al norte, también tenían una cosmovisión en la que lo divino y lo humano se entrelazaban. En su panteón de dioses, desde Quetzalcóatl, el dios emplumado, hasta Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, se refleja una profunda comprensión de las dualidades presentes en el ser humano. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo humano y lo divino. El sacrificio, aunque para muchos resulta un concepto difícil de comprender, era para ellos una manera de mantener el orden cósmico. No se trataba de un acto de barbarie, sino de un entendimiento profundo de la interconexión entre todas las formas de vida. La sangre, el sacrificio, eran vistos como símbolos de la energía vital que fluye en el universo. Los sacrificios no eran solo un regalo a los dioses, sino un intento de devolver a la vida lo que de ella se había tomado, de establecer un equilibrio divino. Por otro lado, los incas, los hijos del sol, quienes construyeron vastos imperios y avanzadas tecnologías agrícolas, también poseían una visión espiritual única. En su vasta red de caminos y templos, las montañas y los ríos eran considerados deidades. El sol, el Inti, era el principal objeto de veneración. Para los incas, la espiritualidad no se separaba de la vida cotidiana. La conexión con lo divino se encontraba en cada aspecto de su existencia, en su relación con la naturaleza, en su respeto por el equilibrio y la armonía,
en su constante búsqueda de la Pachamama, Madre Tierra. La sabiduría de estas civilizaciones, que llegó a través de las generaciones en forma de leyendas, rituales y símbolos, resuena aún hoy. Aunque muchos de sus textos fueron destruidos o perdidos en el tiempo, sus enseñanzas siguen vivas en las montañas, los templos y en las tradiciones orales que aún existen en muchas comunidades indígenas. La sabiduría de la Pachamama, el entendimiento profundo de la interconexión de todo lo que existe, sigue presente en el alma colectiva de los pueblos de América, al igual que en la antigua Grecia, donde los filósofos se reunían en el ágora para compartir sus pensamientos sobre la vida, el alma y el cosmos. Las civilizaciones antiguas de América tenían sus propios espacios sagrados, donde el conocimiento se transmitía de generación en generación. El papel del sabio, del sacerdote, del líder espiritual era fundamental. Estos individuos no solo eran guías políticos, sino también guardianes de un conocimiento que trascendía el tiempo y el espacio. Pero este conocimiento no estaba destinado a ser guardado en libros ni en templos de piedra. Estaba destinado a ser experimentado en cada paso que daban, en cada mirada que dirigían al cielo o al mar. Los antiguos sabían que estaban conectados con algo mucho más grande que ellos mismos. Sabían que la vida era una expresión divina, un río que fluye hacia el océano de la eternidad. Al observar las piedras, los árboles, las estrellas, comprendían que el universo entero era una manifestación de una inteligencia superior, y por esto los antiguos tomaban con sumo cuidado cada acción, cada palabra, cada pensamiento, porque sabían que el camino hacia la sabiduría y el despertar espiritual solo podía alcanzarse a través de la pureza interior y la sinceridad. En esta parte del viaje hacia la sabiduría, nos dirigimos a la antigua cultura de Egipto, un pueblo cuya comprensión del universo y el alma humana ha dejado huellas indelebles en la historia. Los egipcios no solo fueron grandes arquitectos y científicos, sino también maestros en el dominio de las energías espirituales. Las pirámides, templos y jeroglíficos que dejaron detrás de ellos no son meras estructuras físicas, son símbolos de una profunda filosofía esotérica que explora las dimensiones ocultas de la existencia. El Libro de los Muertos, uno de los textos más conocidos de Egipto, es mucho más que una guía para el viaje del alma después de la muerte. En realidad, es un manual para la comprensión de la vida misma y para alcanzar una vida más allá de las limitaciones físicas. Este texto, lleno de rituales y consejos para el alma, refleja una creencia fundamental, que el mundo material es solo una pequeña fracción de una realidad mucho más grande. Los egipcios comprendían que la muerte no era el final, sino una transición hacia un estado superior de existencia. El concepto del juicio final, donde el corazón del difunto es pesado en una balanza frente a la diosa Maat, es una representación visual poderosa de la lucha entre el orden y el caos, la verdad y la falsedad. El corazón, que es el centro de la vida y el alma, debe ser liviano, libre de impurezas y pecados, para pasar al más allá. Este juicio no es solo un evento post-mortem, es una metáfora del camino espiritual en vida, una invitación a la autopurificación y a vivir de acuerdo con los principios universales de justicia y equilibrio. La espiritualidad egipcia también se centraba en la divinidad que existía en cada aspecto de la naturaleza. Los dioses y diosas egipcias no eran seres distantes o inaccesibles. Ellos habitaban cada rincón del mundo natural. Horus, el dios halcón, representaba el sol y la realeza. Isis, la diosa madre,
era la personificación de la sabiduría y la magia. Anubis, el dios de los muertos, custodiaba la transición del alma hacia la vida eterna. Estas figuras no solo representaban fuerzas sobrenaturales, sino que también encarnaban principios espirituales profundos, principios que aún resuenan con las enseñanzas de las filosofías más contemporáneas. En la antigua Egipto, entender a los dioses era comprender el mundo interior del ser humano. Cada uno de estos dioses ofrecía una lección sobre la vida, la muerte y el camino hacia la trascendencia. Al igual que en las culturas de América, en Egipto también existía un profundo entendimiento de la relación entre el ser humano y el cosmos. La religión egipcia no era un conjunto de dogmas rígidos, sino una experiencia vivida, un proceso de ascensión espiritual. La arquitectura de sus templos, alineados con las estrellas, el sol y las estaciones, refleja el conocimiento profundo que poseían sobre los ciclos cósmicos y su relación con las energías del universo. A medida que los antiguos egipcios construían sus templos y pirámides, lo hacían no solo para rendir homenaje a los dioses, sino para crear lugares sagrados donde la energía espiritual pudiera fluir de manera pura y directa. Estos lugares no eran simplemente sitios de adoración, eran portales hacia lo divino, zonas de conexión directa entre el mundo material y el espiritual. Los egipcios entendían que la energía no solo fluía a través de las estrellas, sino que también estaba presente en la tierra, en las aguas y en los vientos. Cada piedra de la pirámide estaba colocada con precisión matemática, alineada con las constelaciones y los cuerpos celestes, no solo para honrar a los dioses, sino para atraer la energía cósmica y transmitirla a los seres humanos. Es importante notar que las enseñanzas egipcias, como las de muchas civilizaciones antiguas, nos recuerdan que la verdadera sabiduría no se encuentra en las cosas materiales, sino en el dominio sobre el alma y la mente. Las riquezas materiales son efímeras, pero el conocimiento espiritual perdura a través del tiempo y nos permite vivir en armonía con el universo. Uno de los más grandes legados de Egipto es la enseñanza de la transmutación espiritual. Como el oro es refinado en el fuego, el alma humana debe pasar por un proceso de purificación y refinamiento para alcanzar su forma más pura y luminosa. Este concepto está presente en muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo, desde el cristianismo hasta el taoísmo, y se refiere a la necesidad de enfrentar nuestras sombras, superar nuestras limitaciones y alcanzar una conciencia más alta. En este viaje hacia el despertar, los antiguos egipcios también desarrollaron una práctica de meditación profunda que se conoce como la meditación en el corazón. Este proceso se centraba en el corazón como el asiento del alma. Se enseñaba que al meditar en el corazón, el individuo podía acceder a su sabiduría interior y conectarse con el flujo cósmico de energía. Esta técnica de meditación permitía a los iniciados alcanzar un estado de conciencia expandida, donde podían comprender las leyes espirituales que rigen el universo. El conocimiento esotérico de los egipcios también se reflejaba en la astronomía y la astrología, disciplinas que formaban una parte integral de su vida espiritual. Ellos observaban el cielo no solo como un espacio de estrellas y planetas, sino como un reflejo de las energías divinas que influenciaban la vida en la Tierra. Los egipcios eran conscientes de que las constelaciones y los ciclos cósmicos tenían un impacto directo sobre los eventos humanos, tanto a nivel personal como colectivo. La estrella más importante en la tradición egipcia era Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que se asocia con la diosa Isis. Cada año,
La aparición de Sirio en el horizonte anunciaba las inundaciones del Nilo, un evento vital para la agricultura de Egipto. Esta conexión entre el cosmos y la vida en la Tierra era vista como una bendición divina, un recordatorio de que todo en el universo está interconectado. La estrella Sirio, entonces, no solo era una fuente de luz en el cielo, sino un símbolo de regeneración y renovación. Además, la astrología egipcia no se limitaba a los movimientos planetarios. También estaba profundamente vinculada con los ciclos de la luna y las estaciones, los cuales estaban considerados como manifestaciones de los ritmos del alma humana. Según la tradición egipcia, la luna representaba la mente, la conciencia fluctuante, mientras que el sol simbolizaba el espíritu inmortal y eterno. El ciclo lunar era un recordatorio de que, al igual que la luna, nuestras emociones y pensamientos pueden ser inconstantes, pero el espíritu siempre permanece constante y sin cambio. Los antiguos egipcios también comprendían la importancia de la geometría sagrada, que se reflejaba no solo en la construcción de sus templos y pirámides, sino también en su comprensión de la creación misma. Creían que las formas geométricas, como el círculo y el triángulo, contenían una energía divina capaz de transformar la realidad. Los arquitectos egipcios utilizaban estos principios para diseñar estructuras que no solo fueran estéticamente perfectas, sino que también estuvieran alineadas con las leyes cósmicas y espirituales. La relación entre el hombre y el cosmos era para los egipcios una danza cósmica, un proceso continuo de aprendizaje, evolución y crecimiento. Su visión del universo era holística, en la que cada ser, cada elemento, cada estrella y cada átomo estaban conectados a un nivel profundo. Este entendimiento de la interconexión universal les permitía vivir en armonía con las fuerzas naturales, cultivando una espiritualidad que no se limitaba a los templos, sino que permeaba todos los aspectos de su vida cotidiana. Para los egipcios, la sabiduría no era algo que se podía enseñar de manera convencional. Era algo que debía ser experimentado directamente, a través de rituales, meditaciones y prácticas esotéricas. Los iniciados se conectaban con las energías divinas y adquirían una comprensión profunda del universo. La verdadera sabiduría no se encontraba en los libros o en las palabras, sino en la experiencia directa del ser. El libro de los muertos, entonces, es solo una parte de este vasto océano de conocimiento oculto. Es un texto que revela el proceso de transformación del alma, pero también es una clave para comprender el viaje espiritual que todos debemos emprender. Este viaje no termina con la muerte, sino que continúa en las vidas sucesivas, en los momentos de iluminación y en los ciclos de renacimiento y evolución espiritual. El propósito final de la vida, según la filosofía egipcia, era alcanzar la unidad con el todo, un estado de conciencia expansiva y eterna, donde el alma se convierte en una con el universo. Este estado no se alcanza a través de la acumulación de riquezas o logros materiales, sino a través del desprendimiento de los apegos terrenales, el conocimiento profundo de uno mismo y la conexión con las energías cósmicas. Como en muchas otras tradiciones, el principio de «conócete a ti mismo» es la base de toda sabiduría. Los egipcios nos enseñan que el conocimiento de uno mismo es el primer paso para conocer al universo. Al comprender nuestra naturaleza interior, podemos comprender la naturaleza del mundo que nos rodea, y al comprender el mundo, podemos vivir en armonía con las fuerzas cósmicas que lo rigen. El despertar espiritual, según los egipcios, es un proceso gradual. Requiere paciencia, dedicación y una mente abierta a la sabiduría, pero también requiere coraje,
El viaje hacia el autoconocimiento implica enfrentarse a las sombras interiores, las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Solo al confrontar y superar estos miedos y limitaciones, podemos lograr la verdadera libertad espiritual. El concepto de vida y muerte en el pensamiento egipcio también se distingue por su profunda conexión con el universo y la eternidad. La muerte no era vista como el fin de la existencia, sino como una transición, un pasaje hacia una nueva fase de la conciencia. Los egipcios entendían la muerte como un ciclo necesario dentro del proceso de regeneración y transformación espiritual. La muerte, de hecho, era la oportunidad de alcanzar una existencia más elevada, libre de las limitaciones del cuerpo físico. Este entendimiento se expresa claramente en el Libro de los Muertos, un texto que no solo describe los rituales funerarios, sino que también ofrece un mapa del viaje del alma a través del más allá. A lo largo de este viaje, el alma debe enfrentar desafíos y obstáculos que representan sus propios miedos, pasiones y deseos mundanos. Solo al superar estas pruebas, el alma puede alcanzar la paz y la unidad con el universo. Es a través de este proceso de purificación y liberación que el alma se prepara para entrar en el reino de Osiris, el dios de la resurrección y la vida eterna. La inmortalidad, en la visión egipcia, no era simplemente un deseo de perpetuar la vida material, sino una búsqueda de la perpetuidad del alma, un viaje hacia el reencuentro con el Uno, la conciencia divina que todo lo abarca. Este principio de renacimiento es omnipresente en la religión egipcia y se ve reflejado en la historia de Osiris, quien fue asesinado por su hermano Seth y luego resucitado gracias al amor y la lealtad de su esposa Isis. Este mito, profundamente simbólico, es una alegoría del ciclo eterno de muerte y resurrección que rige tanto la naturaleza como el destino del alma humana. El culto de Osiris y su mito sobre la muerte y la resurrección inspiraron no solo a los egipcios, sino a muchas culturas antiguas y posteriores. La idea de la resurrección del alma después de la muerte es una creencia fundamental que ha influido en muchas religiones, desde el cristianismo hasta el misticismo oriental. El concepto de la segunda muerte, que no es la muerte física, sino el renacer del alma a un nivel superior de conciencia, es central en las enseñanzas de muchas tradiciones espirituales. La transformación del alma a través de la muerte es, por lo tanto, un proceso de purificación y ascensión. En la cosmología egipcia, este proceso está relacionado con la Ma'at, el principio de orden, verdad y justicia. Ma'at es la diosa que representa la armonía del universo y el equilibrio necesario para la existencia de la vida misma. La vida y la muerte, entonces, están entrelazadas dentro de este principio cósmico que asegura que el ciclo de la existencia humana esté alineado con las leyes divinas. La importancia del Ma'at y la justicia cósmica es subrayada en el juicio del alma que se lleva a cabo en el más allá. El alma es presentada ante el tribunal de Osiris y su corazón es pesado contra la pluma de Ma'at. Si el corazón del difunto está libre de pecado, si ha vivido de acuerdo con los principios de verdad y justicia, será permitido el acceso al reino de los dioses. Si por el contrario, su corazón está pesado con las impurezas del ego, los deseos materiales y los errores cometidos durante la vida, será devorado por Amit, el monstruo que representa el caos y la destrucción. Este juicio es uno de los aspectos más fascinantes de la tradición egipcia, porque refleja una visión moral de la vida y de la muerte que invita a la reflexión. Los egipcios entendían que la vida en la tierra
era una preparación para lo que viene después, y que nuestras acciones, pensamientos y decisiones durante nuestra existencia determinan el destino de nuestra alma. Así, vivir de acuerdo con Ma'at no solo aseguraba la armonía en la vida cotidiana, sino que también garantizaba una transición tranquila al más allá. El destino del alma, según los egipcios, está íntimamente relacionado con el concepto de Ka, un doble espiritual que acompaña al ser humano a lo largo de su vida. El Ka es la esencia divina que mantiene al individuo conectado con el cosmos. Tras la muerte, el Ka se separa del cuerpo, pero sigue siendo una parte fundamental de la existencia del difunto. Por ello, los egipcios realizaban rituales complejos para asegurar que el Ka pudiera continuar su viaje hacia la vida eterna, preservando su conexión con los dioses y el universo. En los templos y tumbas egipcias, las inscripciones y los artefactos funerarios no solo eran objetos de veneración, sino herramientas para ayudar al alma en su viaje. Los textos sagrados y los símbolos eran considerados poderosos y capaces de invocar la protección de los dioses. Las tumbas egipcias, por ejemplo, estaban decoradas con escenas que representaban el juicio de Osiris, la resurrección del alma y las bendiciones de los dioses. Estos símbolos servían no solo como protección, sino también como recordatorios para los vivos sobre la importancia de vivir con rectitud y de cultivar una conexión profunda con lo divino. La vida y la muerte, en la cosmovisión egipcia, están entonces inseparablemente unidas. La muerte no era un fin, sino una transición hacia una vida más allá de lo físico, un renacimiento hacia la eternidad. Este entendimiento de la vida como un ciclo continuo de nacimiento, muerte y resurrección refleja una visión profundamente espiritual de la existencia humana, en la que el alma se purifica, evoluciona y se acerca cada vez más a la unidad con el todo. La espiritualidad egipcia, al igual que muchas otras tradiciones esotéricas, nos invita a trascender las limitaciones del cuerpo y a alcanzar una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. La muerte, lejos de ser un fin aterrador, es vista como una oportunidad para la liberación y la transformación. Al entender el ciclo de la muerte y la resurrección, los egipcios nos enseñan que, en última instancia, la muerte es solo una puerta hacia una nueva vida. Una vida que no está limitada por las leyes físicas, sino que está alineada con las fuerzas divinas que rigen el universo. A lo largo de los siglos, las enseñanzas espirituales del antiguo Egipto han influido profundamente en diversas culturas y religiones. Muchos de los principios esenciales de la religión egipcia, como la reencarnación, la resurrección del alma y el concepto de la justicia cósmica, han sido adoptados y reinterpretados por diversas tradiciones místicas, esotéricas y espirituales. Una de las influencias más significativas del pensamiento egipcio es el concepto de inmortalidad del alma. Los egipcios no veían la vida como algo temporal, sino como un proceso eterno de transformación. Este ciclo de vida, muerte y resurrección no solo refleja los cambios en la naturaleza, sino también las aspiraciones más profundas de la humanidad. La búsqueda de la perfección, la superación personal y la unión con el cosmos divino. Este enfoque de la muerte y la resurrección es particularmente evidente en los relatos mitológicos de Isis y Osiris, que representan en su núcleo el amor eterno y la capacidad de renacer incluso después de la destrucción. Los mitos egipcios nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de nuestra vida, siempre existe la posibilidad de una nueva oportunidad, de renacer desde las cenizas
de sanar y elevarse por encima de nuestras limitaciones terrenales. El concepto de resurrección, tan central en las creencias egipcias, resuena también con otras tradiciones espirituales y filosóficas, como el cristianismo, el budismo y el hinduismo. El cristianismo, por ejemplo, adopta la idea de la resurrección del alma y la vida eterna en el reino de los cielos, mientras que en el hinduismo, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara, es central en la comprensión del alma y su viaje hacia la iluminación, aunque cada religión tiene sus propias interpretaciones de la vida después de la muerte. Todas coinciden en que el alma humana tiene un destino trascendente que va más allá de la existencia física. Esta visión espiritual de la muerte nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre el propósito de nuestra existencia. Nos desafía a examinar nuestras creencias, nuestras acciones y nuestras intenciones a medida que nos preparamos para la inevitable transición hacia lo desconocido. El misticismo egipcio también enfatiza la importancia de la conciencia, de estar despiertos y presentes en el momento, conscientes de nuestras propias imperfecciones y nuestras conexiones con el cosmos. A lo largo de la vida, los egipcios practicaban la meditación, el yoga y otras formas de conexión espiritual para cultivar una mente pura y un corazón justo. De manera similar, las enseñanzas esotéricas occidentales, como las de los herméticos, los alquimistas y los gnósticos, se enfocan en la autotransformación y el despertar de la conciencia. En la tradición hermética, la máxima, como es arriba, es abajo, nos recuerda que todo lo que sucede en el universo tiene un reflejo en nuestro interior. Este principio de correspondencia es una de las claves para comprender el propósito de nuestra existencia y cómo podemos acceder a un conocimiento más profundo del mundo espiritual. El conocimiento de uno mismo, de nuestras propias limitaciones y potencialidades, es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. A lo largo de la historia, figuras como Hermes Trismegisto, Platón y Pitágoras han enfatizado la importancia de la autotransformación y el entendimiento profundo de las leyes universales. Estas enseñanzas, que resuenan con las antiguas creencias egipcias, nos invitan a explorar las profundidades de nuestra alma, a despertar de nuestra ignorancia y a alcanzar la sabiduría divina. El proceso de transformación espiritual también se ve reflejado en la alquimia, cuyo objetivo no es solo la transmutación de metales, sino la transmutación del alma. Los alquimistas veían la búsqueda de la piedra filosofal como una metáfora del viaje del alma hacia la perfección espiritual. De manera similar, el despertar de la conciencia y la iluminación son el fin último del proceso alquímico, un viaje hacia la unidad con lo divino. La búsqueda de la verdad es uno de los temas más persistentes en todas las tradiciones espirituales. La verdad, en su forma más pura, no es algo que se pueda adquirir a través de los sentidos, sino que debe ser experimentada directamente a través de la conexión con el universo y el descubrimiento de la propia divinidad interna. Esta búsqueda de la verdad es lo que lleva al alma a través del proceso de purificación, a medida que se despoja de sus engaños y limitaciones, hasta llegar a la luz de la sabiduría divina. Es esta luz de la sabiduría, el conocimiento que trasciende la comprensión mundana, lo que permite a las almas iluminadas alcanzar la paz eterna. La sabiduría, como enseñan los egipcios, no es algo que se obtiene solo a través de estudios intelectuales, sino a través de la experiencia directa, de la conexión profunda con las fuerzas divinas que rigen el cosmos. Esta sabiduría se encuentra en todos los aspectos de la vida,
en la naturaleza, en el arte, en la música, en las matemáticas y en la geometría sagrada. La geometría sagrada, de hecho, tiene un lugar central en la espiritualidad egipcia. Los antiguos egipcios usaban formas geométricas y patrones específicos en sus templos y monumentos, no solo por razones estéticas, sino por su profunda significancia espiritual. Estas formas, como el círculo, el triángulo y el cuadrado, se consideraban reflejos de las leyes cósmicas que regían el universo. En los templos egipcios, los sacerdotes y los iniciados practicaban rituales basados en estas leyes cósmicas, buscando alinearse con las fuerzas divinas que ordenan el universo. La construcción de las pirámides, por ejemplo, estaba guiada por un conocimiento profundo de la geometría sagrada y las energías cósmicas. Se decía que las pirámides eran portales hacia el reino de los dioses, lugares donde los faraones podían trascender su existencia terrenal y convertirse en seres divinos. Este concepto de divinidad y ascensión espiritual es un tema recurrente en muchas tradiciones místicas que nos enseñan que el propósito de la vida es trascender lo material y alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza divina del ser humano. A medida que los antiguos egipcios entendían el cosmos, también entendían la importancia de los ciclos naturales. La relación entre la vida y la muerte no era vista como algo separado, sino como una parte integral de un ciclo eterno, una danza cósmica que nunca cesa. La muerte no era el final, era simplemente una transición, una puerta que se abría hacia un nuevo plano de existencia. Este concepto se reflejaba no solo en su mitología, sino también en sus prácticas funerarias. Los egipcios creían que, para que un individuo pudiera continuar su viaje hacia la vida eterna, debía pasar por una serie de pruebas y tribulaciones. En el Libro de los Muertos, una obra maestra de la espiritualidad egipcia, se describen las diversas pruebas que el alma debía superar en su viaje hacia el juicio final. La más importante de estas pruebas era el pesaje del corazón, donde el corazón del difunto era colocado en una balanza y su peso era comparado con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón del difunto era puro, sin pecado, el alma podía continuar su viaje hacia la inmortalidad. Este acto de purificación, de rendición ante la justicia cósmica, es un tema recurrente en diversas tradiciones espirituales. La noción de que la vida es un proceso de purificación y que solo aquellos que han vivido con rectitud alcanzan la iluminación es una enseñanza universal. En el budismo, por ejemplo, se habla de la importancia de superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana, el estado de iluminación, liberándose de los apegos mundanos. En el cristianismo, se habla de la importancia de la fe y la gracia divina para lograr la salvación y la vida eterna. Sin embargo, en todas estas tradiciones hay un elemento común: la necesidad de pasar por un proceso de purificación, de crecimiento espiritual, para alcanzar la verdadera sabiduría y la conexión con lo divino. Este proceso puede ser doloroso y desafiante, pero también es necesario para lograr la trascendencia. En este sentido, las enseñanzas egipcias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la manera en que vivimos nuestras relaciones con los demás, con la naturaleza y con el universo. Nos invitan a cuestionar nuestros valores, nuestras creencias y nuestras acciones, a fin de purificar nuestra alma y alcanzar la verdadera sabiduría. Es importante comprender que este proceso de purificación no es algo que se logra de una sola vez, sino que es un viaje continuo. Los egipcios veían la vida como un proceso en constante evolución.
un ciclo de muerte y renacimiento que se repetía una y otra vez. Este ciclo es algo que trasciende la vida individual y afecta a toda la humanidad. El pensamiento egipcio también nos habla de la importancia de la armonía. La palabra Ma'at no solo se refiere a la diosa de la verdad y la justicia, sino también al concepto de equilibrio cósmico. Los egipcios creían que para que el universo funcionara correctamente, todas las fuerzas deben estar en equilibrio. El caos, o Isfet, era visto como la fuerza opuesta a Ma'at, y la tarea de los seres humanos era mantener este equilibrio en todos los aspectos de su vida. Este concepto de armonía es fundamental en muchas tradiciones espirituales. En el taoísmo, por ejemplo, se habla de la importancia de estar en armonía con el Tao, el principio fundamental que rige el universo. En el hinduismo, el concepto de Dharma está relacionado con vivir en armonía con las leyes universales y la naturaleza. El cristianismo también tiene un concepto de armonía, aunque lo llama la voluntad de Dios, y enfatiza vivir en acuerdo con los principios divinos. Así, la búsqueda de la sabiduría y la armonía se convierte en un camino espiritual, en un viaje hacia la comprensión de uno mismo y del universo. Esta sabiduría no solo es intelectual, sino también emocional y espiritual. Los antiguos egipcios nos enseñan que el corazón, como el centro de nuestras emociones y deseos, es clave en este proceso de purificación. Solo cuando nuestro corazón está alineado con la verdad y la justicia, podemos alcanzar la paz interna y la sabiduría. Este concepto del corazón, como sede de la conciencia y la moralidad, está presente también en otras tradiciones espirituales. En el cristianismo, por ejemplo, el corazón es visto como el lugar donde Dios mora, y las enseñanzas de Jesús enfatizan la importancia de tener un corazón puro. En el budismo, la mente y el corazón son vistos como las fuentes de la paz interior, y la meditación es la herramienta para purificar y calmar ambos. Al buscar la sabiduría y la armonía, los egipcios también practicaban lo que podría considerarse como una forma de alquimia espiritual. La alquimia no solo se refería a la transmutación de metales, sino también a la transmutación del ser humano, a la transformación del alma hacia un estado más elevado de conciencia. De hecho, muchos de los principios de la alquimia están enraizados en el pensamiento egipcio. El proceso de purificación de las impurezas, ya sea en el cuerpo, la mente o el alma, refleja el viaje hacia la iluminación, hacia la unidad con lo divino. Parte 13. En la tradición egipcia, la idea de la ascensión espiritual se veía representada por los templos y pirámides, que eran vistos como portales hacia el más allá. Las pirámides, con su forma triangular perfecta, simbolizaban el viaje del alma hacia las alturas del cielo, hacia la divinidad. Este viaje hacia lo divino no era fácil, y solo aquellos que estaban preparados podían atravesar este portal. En la actualidad, muchos siguen buscando esa conexión con lo divino, ese portal hacia la sabiduría eterna. La meditación, la introspección y la práctica espiritual continúan siendo herramientas poderosas para aquellos que buscan la paz interior y la comprensión del universo. Como los egipcios, todos debemos caminar por nuestro propio viaje espiritual, enfrentándonos a nuestras propias pruebas, desafíos y tribulaciones. Pero, como nos enseñan los antiguos sabios, la recompensa al final de este viaje es la sabiduría y la paz eterna. Solo aquellos que están dispuestos a enfrentarse a su propia oscuridad y superar sus propios miedos alcanzarán la luz de la verdad y la conexión divina. La sabiduría de los antiguos, como los egipcios,
no solo se limitaba a la vida espiritual, sino que se extendía también al entendimiento de las leyes naturales del cosmos. El conocimiento de las estrellas, los movimientos planetarios y los ciclos del tiempo fue crucial para su visión del mundo. Los egipcios eran astrónomos y matemáticos brillantes, y esta sabiduría se reflejaba en la precisión con la que construyeron sus pirámides y templos. Cada monumento, cada estructura, estaba alineada con las estrellas, un testamento de su profundo entendimiento de la conexión entre la tierra y el cielo. Este conocimiento no solo les permitió construir, sino que también les ayudó a vivir en armonía con los ciclos cósmicos. Entendían que todo en el universo estaba interconectado y que los eventos en el cielo podían influir en la vida en la tierra. Esta visión holística de la vida, en la que el ser humano es solo una parte de un vasto sistema cósmico, se encuentra también en muchas tradiciones espirituales modernas. Hoy, los estudios de astrología, física cuántica y la astronomía nos siguen recordando que todo en el universo está interconectado. Los avances científicos, como la teoría de cuerdas, que sugiere que el universo está formado por diminutas cuerdas vibrantes, nos llevan a pensar que la antigua visión egipcia no estaba tan equivocada después de todo. La conexión entre el ser humano y el cosmos, entre el microcosmos y el macrocosmos, es un tema recurrente en las filosofías orientales, como en el taoísmo, que ve al ser humano como un reflejo del universo. De igual manera, la filosofía hermética, derivada en gran parte de los antiguos egipcios, sostiene que, como es arriba, es abajo, sugiriendo que el universo funciona de acuerdo con principios y patrones que se reflejan en todas las escalas. En el pensamiento egipcio, el concepto de la alquimia espiritual no era solo un proceso de transmutación interna, sino también una comprensión de la energía y su flujo. Sabían que para alcanzar el equilibrio y la armonía, era necesario entender cómo la energía fluye en el universo y cómo interactúa con la energía interior del ser humano. La energía vital, que ellos llamaban Ka, era vista como un principio fundamental en la vida humana. El Ka era el espíritu, el aliento de vida que animaba el cuerpo físico. A través de rituales y prácticas espirituales, los egipcios buscaban mantener su Ka equilibrado y en armonía con el cosmos. Este principio de la energía vital es algo que también se encuentra en otras tradiciones. En la filosofía china, por ejemplo, el concepto de Qi representa la energía vital que fluye a través de todos los seres vivos. En el hinduismo, el prana es la fuerza vital que alimenta el cuerpo y la mente. El entendimiento de esta energía vital es fundamental en las prácticas espirituales modernas. A través de disciplinas como el yoga, la meditación y las artes marciales, los seres humanos buscan armonizar su energía interna con el flujo del universo. La conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu es un concepto central en estas prácticas y nos recuerda que somos seres integrales cuya existencia está profundamente conectada con el cosmos. En la mitología egipcia, el dios Osiris es un símbolo de renacimiento y transformación. Osiris, quien fue asesinado por su hermano Set, representa la idea de la muerte y el renacimiento, un ciclo continuo de destrucción y creación. Este mito refleja una verdad universal. La muerte no es el final, sino una transición hacia un nuevo estado de existencia. Este ciclo de transformación se refleja en la naturaleza misma, la muerte de las estaciones, el renacimiento de la vida cada primavera. Este concepto de renacimiento también está presente en el cristianismo, con la figura de Cristo, quien muere y resucita al tercer día,
simbolizando la victoria sobre la muerte y el pecado. El ciclo de muerte y resurrección es un tema fundamental en el cristianismo y en muchas otras religiones y tradiciones espirituales. La noción de que la muerte es solo una puerta hacia una nueva forma de existencia es un principio que ha perdurado a lo largo de los siglos. El simbolismo de la resurrección, tanto en la mitología egipcia como en otras tradiciones, nos enseña que, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentamos, siempre hay la posibilidad de una nueva vida, de una nueva oportunidad para crecer y evolucionar. Este renacimiento espiritual es lo que permite a los seres humanos trascender sus limitaciones y alcanzar una mayor comprensión del universo y de sí mismos. La trascendencia es el objetivo último de muchas tradiciones espirituales. Alcanzar un estado de iluminación, de unión con lo divino, es el propósito que muchos buscan a lo largo de sus vidas. Sin embargo, esta trascendencia no es algo que se logre de manera sencilla. Al igual que las almas de los egipcios debían pasar por pruebas y desafíos para llegar al juicio final, los seres humanos deben superar sus propias limitaciones, sus miedos, sus deseos y sus apegos para alcanzar la liberación espiritual. La ascensión hacia la iluminación es una travesía llena de obstáculos, pero también de aprendizajes. A lo largo de la historia, aquellos que han alcanzado la iluminación han sido venerados como sabios, como maestros que han trascendido la limitación humana y alcanzado una mayor verdad. Sin embargo, estos individuos como Buda, Cristo o los grandes místicos de todas las tradiciones han demostrado que la verdadera sabiduría no se encuentra en el conocimiento intelectual, sino en la experiencia directa de lo divino. El camino hacia la iluminación, como nos enseñan los egipcios, no es un camino que se pueda recorrer sin esfuerzo. Requiere una disposición de corazón, una mente abierta y una voluntad inquebrantable de seguir la verdad, sin importar cuán difícil sea el camino. Los antiguos sabían que la verdadera sabiduría no se encontraba en el ruido del mundo exterior, sino en el silencio del alma. En sus templos, los iniciados aprendían a escuchar la voz interna, aquella que solo se revela cuando el ego se aquieta y la mente se aquilata. Este principio, profundamente presente en las escuelas de misterio del antiguo Egipto, en las tradiciones órficas de Grecia y en los monasterios budistas del Himalaya, nos recuerda una gran verdad. El camino hacia lo divino comienza en el interior. Los sabios del pasado comprendían que el autoconocimiento era la llave maestra. «Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses», proclamaba el oráculo de Delfos. Esta máxima, compartida en distintas culturas, sugiere que dentro del ser humano reside una réplica del cosmos. El cuerpo, la mente y el espíritu son templos vivos, y cada uno guarda símbolos, señales y caminos que conducen a lo eterno. En esta búsqueda de lo sagrado, los símbolos se convierten en lenguaje del alma. Los jeroglíficos, las mandalas, los círculos sagrados y los diagramas esotéricos no son simples decoraciones, son mapas espirituales. Cada trazo, cada forma geométrica, contiene enseñanzas ocultas que solo pueden ser comprendidas desde la contemplación profunda. No basta con mirar, hay que ver con los ojos del corazón. Uno de los elementos centrales en las antiguas iniciaciones espirituales era el rito del silencio, no como imposición, sino como vía de revelación. En las escuelas de sabiduría egipcia, los iniciados juraban guardar silencio no solo para proteger el conocimiento, sino porque sabían que el verdadero aprendizaje ocurría en la quietud. En el silencio la verdad no se pronuncia,
se revela. En las tradiciones orientales, el noble silencio del Buda tiene el mismo propósito. No hablar no es una ausencia de palabras, sino una presencia de lo esencial. La mente moderna, agitada por estímulos constantes, ha olvidado el poder transformador del silencio. Pero quienes lo redescubren entran en contacto con una dimensión de profundidad que trasciende el lenguaje. Este silencio no es vacío, es plenitud. En él, la conciencia se expande, el ruido se desvanece y el alma recuerda. Es en ese espacio donde florecen la intuición, la sabiduría y la conexión con lo sagrado. A través del silencio, el alma escucha la melodía del universo, una melodía que ha estado resonando desde el principio de los tiempos. Los guardianes del conocimiento antiguo sabían que la sabiduría debía protegerse, no por elitismo, sino porque el saber espiritual es un fuego poderoso, puede iluminar o puede destruir. Por eso, tantos manuscritos fueron escondidos, sellados, codificados. Los manuscritos del Mar Muerto, los textos herméticos, los evangelios gnósticos y tantos otros documentos sagrados fueron ocultados no para ser olvidados, sino para ser preservados hasta que llegara el momento adecuado para su revelación. Vivimos en una era donde esos sellos están comenzando a abrirse. Con cada descubrimiento arqueológico, con cada traducción revelada, la humanidad tiene la oportunidad de reconectar con una sabiduría que trasciende el tiempo. No son simples textos históricos, son llaves. Llaves que, si se utilizan con pureza de corazón, pueden abrir puertas hacia realidades más profundas. Pero para comprender este legado, no basta con estudiar. Hay que vivir. Cada enseñanza, cada símbolo, cada mito requiere ser encarnado. La sabiduría verdadera no se acumula, se transforma en forma de vida. Es una alquimia interior, donde el plomo del ego se convierte en el oro del espíritu. Este no es el final, sino un nuevo comienzo. Ahora te toca a ti continuar el viaje. Medita, reflexiona, busca dentro de ti. Porque como enseñaban los antiguos, quien se conoce a sí mismo, conoce al universo entero. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos del alma y los misterios de la antigüedad. Comparte este mensaje si resonó contigo, porque el conocimiento perdido solo espera ser recordado.